recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron las escrituras a ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. ¿Hay alguien más que lo va a decir? Hermanas, ya no. Vamos a ver en el extremo de los hermanos. ¿Quién? Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Dios le pague, hermano. ¿Quién más? Y estos eran más nobles, dice, de los que estaban ¿a dónde? En Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda la solicitud, escudriñando las escrituras cada día, si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a ver, hermano, díganlo por favor. Y estos fueron más nobles que los de Tesalónica, porque pues recibieron la palabra y escudriñaban las escrituras. Bueno, hizo el intento. ¿Quién, hermano? Hermano Julio. Fueron estos más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras y estas cosas eran así. Hechos 17:11. Dios les pague. ¿Quién más? ¿Otro hermano? Ya no. Ya no. Bueno, llegamos a, dice ahí el verso número, de ahí, ¿verdad? Siguiendo ahí, hermanos, verso número, el 10. Dice ahí, hermanos, que de Tesalónica el apóstol Pablo dice, en el verso 10, dice ahí, ¿verdad? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche Pablo y a Silas, ¿a dónde, hermanos? ¿Hasta dónde dice? Hasta Berea, ¿verdad? Aproximadamente, hermanos, unos 80 kilómetros de Tesalónica a Berea. 80 kilómetros de Tesalónica a Berea. Estamos hablando de aquí a, como de aquí a Pusunga, dice el hermano, ¿verdad? El hermano Julio, como de aquí a Chalatenango, ¿verdad? De aquí a Huachapán, más o menos. 80, o sea que no era tan cerquita. Lo enviaron al apóstol Pablo, dice los hermanos, queriendo recordar la vida de quién, hermanos, del apóstol, ¿verdad? Del apóstol. Ahí dice, hermanos, que llegaron a Berea y ellos, habiendo llegado, dice, entraron en la sinagoga de quiénes. Pero dice ahí la escritura que estos eran como más nobles. ¿Qué significa esa palabra noble, hermanos? ¿Qué significa la palabra noble? Más condescendiente, ¿verdad? O sea, un poco más, hermanos, disponibles, correcto, más disponibles, ¿verdad? Ellos fueron más nobles, pues dice que de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, ¿verdad? Y con todo gozo, dice otras versiones, ¿verdad? Con toda solicitud. Ellos eran de los que abrían más los ojos, ¿verdad? A la hora que Pablo hablaba, hermano. Y no solamente estaban oyendo, sino que también estaban, hermanos, ¿el qué? Comprobando, ¿verdad? Y para ver si lo que Pablo decía era cierto. Mira, hermano, es bien importante que cuando nosotros venimos al culto, tengamos nuestra escritura, ¿cómo? Abierta. Porque de repente, ¿verdad? El predicador se equivoca y entonces usted tiene la libertad para poder, hermanos, pues corregirlo ahí, ¿verdad? Porque dice aquí que los hermanos eran más nobles, dice. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, dice, eran así. El verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas, dice, de distinción. O sea, cuando habla de distinción, ¿qué quiere decir, hermanos? Cuando habla mujeres de distinción, ¿qué quiere decir, hermanos? O sea, no cualquiera, ¿verdad? Personas que sobresalían entre la ciudad, correcto. Personas un poco con facilidades. Y posiblemente también preparación cultural. Aquí le hablar ahí a las mujeres del roble, ¿verdad? Aquí les hablar ahí a los del Portillo, ¿verdad? Porque son personas que ¿quién no los conoce aquí, va? Aquí les hablar a toda esa gente, ¿verdad? Porque dice aquí, hermanos, en la escritura que creyeron mujeres y hombres, dice, ¿el qué, hermanos? De distinción, no pocos hombres, dice. Y
Dice ahí, hermanos, el verso 13, miren, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también el que dice, hermanos, alborotaron a mujer. O sea, hermano, que empeñado, hermanos, y el apóstol Pablo, hermano, que ha de haber pensado todo ello, ¿verdad? Decir, no, qué barbaridad, ¿verdad? Esta gente, en lugar de agradecer, no, y ya no hay que hablar de mejor. Imagínense, ya como que la habían agarrado con el apóstol. La habían agarrado, hermanos, tan fuertemente, de tal modo que ya no solo se preocupaban porque en su ciudad no se hablara, sino que también en otras ciudades ya no siguieran oyendo del Evangelio. Ya los habían echado de su, ¿qué digamos? De su jurisdicción, ¿verdad? Ya los habían echado fuera. Ya tenían que haberse quedado tranquilos, pero no, dice Dios. Cuando escucharon de que en Berea estaban hablando los hermanos del Evangelio, hermanos, dice que alborotaron, dice que hicieron allí, hermanos, dice que fueron también allá, dice, y alborotaron a quienes, a las multitudes. Pero dice ahí el verso 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Ahí en esta Berea, hermanos, se da una así, digamos, temporal separación entre Pablo y quienes, y su compañero, ¿verdad? Porque ahí dice que va Timoteo también, ¿verdad? Dice que se da una así temporal separación. Ajá, porque a quien perseguían era a Pablo. Y claro, ¿verdad? Los judíos guardaban ese celo con Pablo, ¿por qué? Porque los había, entre comillas, los había traicionado, ¿verdad? Vende patria, le decían, ¿verdad? Ajá, y cosas así, ¿verdad? Le insultaban al apóstol. Entonces los hermanos de Berea, ¿verdad? Al oír que venían los de Tesalónica a armarla en contra de Pablo, hermanos, dice que lo mandaron a Pablo, ¿a dónde? Dice ahí, hermanos, dice que de noche, dice, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces Pablo se va al mar, hermanos, y dice ahí, hermanos, que el verso 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron ¿a dónde? Dice ahí, hermanos, a Atenas. Correcto, la capital de los griegos, donde estaba, hermanos, allí prácticamente, hermanos, el recio de las creencias griegas, ¿verdad, hermanos? Ajá, de las culturas griegas. Llega el apóstol Pablo a Atenas en el viaje. Mire por dónde viene Pablo, sale de allá, quería ir allá, no, le dice Dios, vete para Macedonia. Mire Macedonia, a Filipo, y de Filipo, mire, hermanos, cómo Dios cambia los planes del hombre y los cambia para un propósito, ¿cómo, hermanos? Positivo, en donde siempre, hermanos, hay ganancia, siempre hay ganancia. Y allí el apóstol va encontrando los pros y los contras, pero él, hermanos, siempre, como él dice, hermanos, allá en el capítulo 20, por nada estimo mi vida, ¿cómo dice, hermana Fide? Por nada estimo mi vida preciosa, dice, ¿verdad? A fin de que acabe mi carrera, dice, ¿cómo? Con gozo, dice, ¿verdad? Él lo estimaba, yo voy a seguir, dice, aunque me estén amenazando, él seguía. Bueno, llegamos a Atenas ahí, hermanos, verso 16, creo que por ahí vamos llegando ya a la lectura, ¿verdad? La lectura bíblica. Vamos a omitir esa parte, hermanos. Pasamos a la lectura bíblica, verso 22. Luego, en el nombre del Señor, nos pongamos en pie, hermanos. En el nombre del Señor nos pongamos en pie y vamos a leer la lectura bíblica 22 y leemos hasta el 31. Voy a darle lectura, hermanos, y ustedes me siguen con la vista. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Acomódense, hermanos, por favor. Llega el apóstol Pablo a Atenas, ¿verdad? Perdón. Llega a Atenas, y allá en Atenas, hermanos, dice la palabra que el espíritu de Pablo, dice ahí, hermanos, en el verso 16, dice que su espíritu, ¿qué dice, hermanos? Se enardecía. Le pregunto a usted, ¿qué significa esa palabra enardecer, hermana Ana? Dígame qué significa, ¿qué entiende usted por esa palabra que significa enardecer? Cuando Pablo dice, cuando aquí dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué entiende usted por eso, verdad? Que se enardecía. Ajá. No logra captar ahí. Vamos a ver. Entonces, vamos a hermano Mari, diga usted. Un dolor, un pesar. Bien. Diga, hermano Sebastián, ¿qué es enardecer? Ahí va. Como la clase que tenemos, dice que algunos resisten el evangelio. Ajá. Sí. Y otros dicen que se enseñan. Correcto. Entonces, Pablo, al ver a aquella gente adorando a Dios del muerto, que no pueden ver ni pueden caminar, sentía pesar. Sentía pesar. Muy bien. Sentía dolor en su Correcto. cocina. Que esta gente se iba a perder si él no los anunciaba en el evangelio. Muy bien, así es. Porque en la lección pasada tenía una cita que 1 Corintios 9:16. Sí. Ay de mí. Pablo dice, prefiero que anuncie el evangelio, pero no tengo por qué gloriar, porque no es impuesto necesidad, y ya debido decía, si no me anunciara el Muy evangelio. bien. Sentía dolor por la gente. Así es. Un pesar, un dolor, ¿verdad? Y hasta cierto modo un poquito de enojo, ¿verdad? Ajá, de enojo, de aquello, ¿verdad? Como una inconformidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el apóstol siento yo que siente como una conmiseración hacia aquella persona, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser tan posible, hermanos? Si los griegos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los griegos, verdad? No eran personas, hermanos, ¿qué, hermanos? No eran personas, hermanos, analfabetas, no eran personas, hermanos, que desconocían. Eran lo que, hermanos, así como se le llamó a Francia, la ciudad de luz. Correcto, ¿verdad? Era, hermano, donde estaba prácticamente concentrada toda la sabiduría. ¿En qué, hermanos? En el mundo de aquel tiempo, ¿verdad? En aquel entonces conocido. Y entonces el apóstol Pablo se queda mirando y dice que su espíritu se enardecía, ¿verdad? A pesar de ser tan sabios, tan inteligentes, tan cultos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede ser tan posible que estén adorando algo que no es Dios, ¿verdad? Claro, esto lo llevó a Pablo a tomar ocasión, ¿para qué, hermanos? A tomar oportunidad, ¿para qué? Para compartirles a ellos, hermanos, del Dios vivo, del Dios que permanece por los siglos de los siglos y que por el cual, hermanos, subsisten todas las cosas y subsiste también el ser humano.
Pero vea usted la fórmula que el apóstol Pablo utiliza, hermanos. Mire, hermano, el apóstol Pablo llega predicando acá a Atenas, hermanos, y él se va a enfrentar, hermanos, claramente, hermano. Así, óigalo bien esto que le voy a decir. Claramente con un grupo de personas que de entradita, hermanos, sin necesidad de que él hablara, hermano, él iba a tener el qué, oposición. ¿O me equivoco, hermanos? De entradita el apóstol Pablo iba a tener oposición, porque eran personas, hermanos, eran personas que se creían el qué, hermanos, los más sabios del mundo. Eran personas, hermanos, que incluso ahí más adelante dice, hermano, que a estas personas no les gustaba oír, hermanos, cualquier cosita. Para oír, hermanos, lo que ellos ya sabían. Ellos ya no, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Así eran los atenienses. Eran personas que eran, hermanos, que les gustaba, dice ahí, escuchar cosas nuevas. Pero vea usted la fórmula con que Pablo llega. Mire, en primer lugar, dice ahí, hermanos, veamos, así que discutía en las sinagogas, el verso 17, discutía en la sinagoga ¿con quiénes en primer lugar? Con los judíos piadosos, los que ya conocían del Dios vivo. Y luego, hermanos, él empieza, y en la plaza dice, cada día con los que, ¿qué dice? Con los que concurría. Pero en primer lugar él hacía con las personas, con los que sabía él, ¿verdad? Que conocían un poquito de Dios. Y dice que en las plazas, hermanos, hablaba también, ¿verdad? Y hablaba. ¿Qué habrá hablado, hermanos? ¿Qué habrá predicado ahí el apóstol Pablo? ¿Verdad? ¿Ah? Ajá, de haber hablado de la resurrección o de otras cosas, la de Cristo, del Salvador del mundo. Ha de haber hablado. Aquí no lo dice, ¿verdad? Ajá, pero eso ya lo hace ya cuando está en el Areópago. En la plaza, ahí, hermanos, dice que no, ahí no dice el tema que tocaba, solo dice que predicaba. Ahí dice, y discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahí, ¿verdad? Como que llegaba ahí a la plaza, como que estamos teniendo ahí de referencia en la plaza Centenario, dice el hermano. Pero es que ahí casi no hay asiento, ¿verdad? Ahí el parque, ¿verdad? Ahí está el parque, ahí llegaba el apóstol Pablo. Y mire, usted ya ha oído hablar de esto. Ya empezaba el apóstol Pablo. Y alguna gente, hermano, como ahí la mayoría era bien fiel a su creencia, hermanos. Ahí veamos lo que dice, mire, dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, ¿verdad? O sea que ahí estaban en medio, y discutían con él, ¿verdad? Ajá, pero como también el apóstol Pablo sabía, hermanos, a él no lo dejaban impresionar, a él no lo cobardaban, ¿verdad? Él también conocía. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de qué dice, ahí está, el evangelio de qué dice, de Jesús, de la buena nueva, que Jesús salva, en él hay vida eterna. Eso hablaba el apóstol. Y dice ahí el verso número, ¿qué? 29, y tomándole, dice, le trajeron ¿a dónde? Al Areópago. El Areópago, hermanos, era el lugar de reunión de ellos, ¿verdad? Donde se reunía, hermanos, ¿el qué, hermanos? Correcto, ¿verdad? Donde reúnen las máximas autoridades, ¿verdad? Y ahí estaban, hermanos, dice, y le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú traes? Y un detalle bien importante que el apóstol Pablo utiliza, y esto es lo que nosotros debemos de aprender también de esta lección, hermano. Si bien es cierto, hermanos, que cuando nosotros vayamos a predicar, hermanos, vamos a tener oponencia, hermanos. Por una parte, así como también vamos a tener aceptación, hermanos, pero también es importante, hermanos, aprender, hermanos, la manera de cómo nosotros transmitimos la enseñanza de quién, del Señor, porque muchas de las oponencias, hermanos, mucho, hermanos, de que la gente no nos quiera recibir, no nos quiera oír, hermanos, es porque nosotros no tenemos el qué, no tenemos la manera adecuada para poderle, el qué, hermanos, para poderle introducir el evangelio.
El apóstol Pablo, mire qué bonito cómo él se mete, hermano. ¿Y cuál es la fórmula que el apóstol Pablo utiliza, hermano? Le llegó el apóstol Pablo a decirles, qué idólatras son ustedes, ¿verdad? Le llegó a decir así el apóstol, hermano. Le pregunté a usted, le llegó a decir así a los atenienses, qué idólatras son ustedes. Pobrecitos, me dan lástima. Adorando imágenes de yeso, ¿verdad? Y burlándose, pues. ¿Verdad que no llegó así el apóstol, hermano? ¿Cómo llega el apóstol Pablo, hermano? Mire, yo veo que ustedes son bien, pero bien que bien religiosos. Ahí dice, pasando por todos los altares que ustedes tienen, dice ahí, ¿verdad? Encontré una inscripción, al Dios no, de ese les vengo a hablar yo, dice, ¿verdad que sí, hermano? De ese les vengo a hablar yo. Ajá, al cual, dice ustedes, ¿cómo dice, hermanos? Al cual ustedes adoran sin conocerle. De ese vengo a hablar yo. Y cuando escuchan eso del apóstol Pablo, ¿qué hicieron los hermanos, hermanos? ¿Qué hicieron la gente? Más abrieron los oídos. Y así, ¿verdad? Todos nosotros debemos de aprender eso, hermanos. A tener esa estrategia para poder llegar a la gente. Nunca lleguemos, hermanos, como decía un hermano ahí, ¿verdad? Nunca lleguemos, hermanos, así, ¿verdad? A querer desbaratar lo que ellos creen. Hay gente que cree en lo que cree, hermanos, porque así le enseñaron y así recibió desde un principio, desde cuando estaba pequeño, hermanos, ¿verdad? Y pues tienen culpa ellos de haber recibido así la enseñanza, o no tienen culpa, no tienen culpa. Entonces nosotros, valorando, hermanos, que no son culpables, entonces nosotros de una manera muy prudente, muy sabia, hermanos, llegarles a ellos con el mensaje de la palabra. Ahí dice que Pablo les dice al Dios no conocido. ¿Y de qué les hablo del Dios no conocido, hermanos? De que por Él subsisten todas las cosas, que en Él vivimos y nos movemos. Miren, hermanos, de una vez por todas, el apóstol Pablo, sin andar con tanto rodeo, sin ofender, hermanos, que está llevándose de encuentro muchas de las doctrinas que ellos practicaban. Porque estos dos grupos, hermanos, de personas que aparecen ahí, los estoicos y los epicúreos, hermanos, unos creían que el hombre cuando muere, hermanos, se encarnaba, y los otros creían, hermanos, que después de esta vida, dicen, no hay, o sea, eran dos oposiciones, y el apóstol Pablo no le entra así de peso, ¿verdad? Sino que así de una manera prudente les hizo ver el error. Y ahí dice la palabra, hermano. Ahora le pregunto, ¿creyeron ahí las personas o no? Creyeron algunos, no todos. Otros se burlaron. Y fíjense que ¿quiénes fueron los que creyeron, hermanos? Dice ahí que creyó uno que se llamaba, que era el Areopagita. Trabajador, Correcto, el Areopagita. ¿Cuál era ese, hermano? Quizás era el ordenanza o qué, ¿verdad? El que hacía la limpieza, pero que estaba poniendo atención. El Areopagita. ¿Cómo? Un miembro del Areópago. Pues aquí dice que era el Areopagita, y cuando decimos Areopagita entiende como que es el que se ocupaba ahí, ¿verdad? En algo ahí. El administrador. Ajá. Y estaba una mujer que llamaba ahí Damaris, ahí dice, ¿verdad? Y también otros con ellos, dice ahí, ¿verdad? Entonces vea usted, aun cuando hay contradicción, aun cuando se ve, además, como así, ¿verdad? Una muralla en donde es imposible pasar con el evangelio, hermano, Dios lo hace, porque Dios tiene, hermanos, poder. Y ante la realidad que usted y yo nos encontramos, hermanos, como le decía hace un momento, todo el mundo dice ser cristiano, pero, hermanos, a la manera de quienes, a la manera de ellos. ¿Quiénes somos los encargados para revelarles la verdad del evangelio? Somos nosotros. Hagámoslo. No le tengamos miedo a que la persona nos va a criticar, a que la persona nos va, hermano, nos va a despreciar. No tengamos miedo a eso, ¿verdad? No, tampoco aprendamos de aquí, ¿verdad? Que tampoco hay que hacerlo así, ¿verdad? Llevándonos de encuentro todas las enseñanzas de primeras a primeras.
sino que debemos de ir, hermanos, despacito, despacito, despacito. Cuando llegamos a sentir, la gente ya va a haber entendido la doctrina. Sí. Bueno, la escuela continúa. Dice ahí, ¿verdad? Que luego, hermanos, pasaron de Atenas. ¿Pasan a dónde, hermanos? ¿A dónde llegaron? Después de estas cosas, dice el 18, salió de Atenas y llegó a dónde, dice, hermanos, a Corinto, otra ciudad que estaba ahí cercana, ¿verdad?, a Atenas. Llega a Corinto, hermanos, y hermanos, allá en Corinto también dice la palabra de Dios que el apóstol estuvo por año. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo en Corinto, hermanos? Por año y medio. Y ahí se dieron otra serie de hermanos, acontecimientos, hermanos, como los anteriores, ¿verdad? Pero yo quiero, hermanos, así rápidamente, dice, hermanos, que vamos allí en el verso número 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice, y el apóstol Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, aquí es donde se descubre, ¿verdad?, que el oficio de Pablo, ¿cuál era, hermanos? Hacer tiendas. Ahí dice que Aquila y su esposa, ¿cómo se llamaba? Priscila, trabajaban en hacer tiendas. Y como eran creyentes también, dice que el apóstol se fue a ellos. Y dice ahí que como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban como, hermanos, juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. El verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos, dice. Persuadía a judíos. Ahí nomás me voy a detener, yo no me voy a entretener mucho porque, hermanos, ya el tiempo ya se nos avanzó. Discutía con ellos, dice. Persuadía a judíos y a griegos. Eso de persuadir, ¿qué significa? De que como que de repente, ¿verdad?, había una ansiedad en la gente de oírlo. Llegaba el corazón. Ajá, le movía el corazón, ¿verdad?, a seguir escuchando de Dios, ¿verdad? Y tuvo problemas, ¿o no tuvo problemas, hermanos? Sí tuvo problemas, ahí también tuvo problemas. Pero como el enfoque de esta escuela es, ¿verdad?, dice que cada uno de nosotros tomemos conciencia que al anunciar las buenas nuevas, así como hay personas que reciben el evangelio, también van a haber personas que se oponen. De eso debemos de estar conscientes. Pero eso, hermanos, no nos debe detener. Hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad?, hagamos evangelismo. No tengamos miedo. No tengamos miedo, hermanos, a que nos van a menospreciar. No. Hagamos evangelismo. Es nuestra labor. Es nuestra misión, hermanos. Es la misión que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien. Voy luego, hermanos, a terminar ahí, ¿verdad?, leyendo la última parte del comentario. Dice: de Atenas Pablo viajó a Corinto, y luego de Corinto, dice, viajó ¿a dónde, dice, hermanos? A Éfeso, y de Éfeso, dice, luego al sur. ¿Para dónde, dice, hermanos? Para Cesarea, y de Cesarea dice que volvió ¿para dónde? Para Jerusalén, para Cesarea y Jerusalén, donde él concluye, hermanos, lo que es el segundo viaje misionero. ¿Qué hubo en el segundo viaje misionero de Pablo, hermanos? Problemas, en primer lugar, pero también hubo el ¿qué, hermanos? Ganancia de alma. Ganancia de almas. Pero eso solamente se logra, hermanos, cuando, ¿el qué, hermanos? Cuando se toma muy en cuenta aquella palabra: instrumento escogido me es para anunciar la buena nueva a muchas gentes. Cuando usted y yo reconocemos, hermanos, la labor que tenemos. Vamos a ver unas preguntas. ¿Cuál era el tema del mensaje de Pablo en Tesalónica? Hermana Ana, ¿cuál es el tema del mensaje de Pablo en Tesalónica? Según ahí en la escuelita. ¿Cuál era el tema principal? Lo mencionábamos al principio. ¿Cuál era el tema principal, hermano?